Hola, en un vídeo anterior os enseñé a construir un estereoscopio con una caja, del estilo de los estereoscopios de Holmes. Hoy os voy a enseñar a construir, paso a paso, otro aparato en el que ver vuestras fotos estereoscópicas, unas gafas. Estas gafas son más fáciles de transportar que el estereoscopio. Las podréis llevar con vuestras fotos a donde queráis. Con ellas también podréis ver vídeos 3D de YouTube, como si fueran unas gafas de realidad virtual. ¿Qué vais a necesitar? Un cartón pluma, dos lupas o lentes convergentes, un cúter, una sierra, unas tijeras, un compás, un alfiler, una cartulina, una regla y un lápiz. Lo primero que tendremos que hacer es una plantilla con cartulina, con la forma que le vamos a dar a las gafas. En ella tendrán que ir las circunferencias en las que quepan las lentes o las lupas, la forma que le vamos a dar a la nariz y una forma que permita sujetarla y agarrarla con comodidad. Esta plantilla nos permitirá averiguar si la forma es cómoda para la nariz y si nos gusta. También nos servirá para hacer más gafas transfiriéndolas después al cartón pluma definitivo. También la podremos utilizar para pasar a otros materiales como puede ser madera de marquetería. Os voy a presentar este diseño que me parece muy simple y fácil de confeccionar. Pensad en el diseño, es algo muy personal, debe de ser práctico pero también bonito. El cartón pluma me permite incrustar las lupas sin necesidad de pegamento. Es además un material fácil de cortar con el cúter y muy ligero. También le debemos de hacer unas aletas para que sea fácil de sujetar mientras la usamos. Empezamos por hacer la plantilla con una cartulina. Vamos a partir de un rectángulo de 10 por 15, como el tamaño de las fotos. Así las gafas las podremos guardar en la misma caja que las fotos. A 4,5 centímetros del lateral más largo trazamos una línea recta. A 7,5 centímetros del lateral trazamos dos puntos y dibujamos una línea recta que divide a la cartulina en dos partes iguales. Como queremos que las lentes estén separadas 7,5 centímetros, marcamos dos puntos a 3,75 centímetros del centro de la recta. Estos serán los centros de las circunferencias en los que van las lentes. Voy a utilizar lupas de 5 centímetros de diámetro, así que trazaré sobre estos centros unas circunferencias de 2,5 centímetros de radio. Vamos ahora con la parte que vamos a sujetar, en donde va el recorte para la nariz. Trazo una línea a lo largo de la base a 1 centímetro de esta. En la base marco dos puntos a 2 centímetros de los laterales. Sobre la línea anterior, que está a 1 centímetro de la base, marco dos puntos a 5 centímetros de los laterales. Unimos con una línea estos puntos y los que marqué en la base. Marco un punto a 1,5 centímetros por debajo del centro. Y a 2 centímetros trazo un segmento perpendicular de 1,5 centímetros. Estos puntos me van a servir como guía para dibujar el hueco para la nariz. Ahora ya puedo recortar la plantilla, las circunferencias y el hueco para la nariz. Ya tengo la plantilla recortada, ahora solo tengo que transferirla al cartón pluma. Ahora vamos a cortar el cartón pluma con el cúter. Os recuerdo que tenéis que tener muchísimo cuidado cuando utilicéis el cúter.
Nunca poner los dedos en la dirección de corte. Os podéis ayudar de una tabla de cocina, por ejemplo, para hacer el corte. Pensad que el cartón pluma es muy blando, no os va a costar mucho. Ya tengo recortado el rectángulo de 10 por 15. Sobre el cartón pluma dibujo la plantilla de cartulina. Para recortar las circunferencias, puedo marcar una serie de puntos sobre las mismas con un alfiler, dejando que sobresalga por el otro extremo. Y así marcaré el contorno de las circunferencias por las dos caras y serán más fáciles de recortar. Recorto las circunferencias. Ahora recorto el hueco para la nariz. El hueco de las lupas me debe de permitir incrustarlas sin que sea necesario pegarlas. Bueno, ya tengo las gafas construidas. Bueno, ¿qué tal quedaron? Vosotros las podéis personalizar dándole formas y colores diferentes también. Vamos a probar a ver qué tal se ve con ellas. Cogemos nuestras fotos y comprobamos que se ve perfectamente. Las gafas se agarran bien, gracias a estas aletas que le dimos. Tenéis que tener una precaución, y es que ahora, como no utilizamos el estereoscopio, hay que procurar que tanto la foto como las gafas estén bien alineadas, que no estén torcidas una con respecto a la otra, porque si no, no veríamos bien las fotos. Bueno, ya tenéis otro aparato para ver vuestras fotos 3D. Ahora poneos manos a la obra. Ya visteis que es muy fácil y lo vais a disfrutar mucho. Hasta otra. Yo me quedo aquí viendo fotos 3D, que cada vez me gustan más.